Bueno, buenas noches a todos los que están acá hoy en un nuevo Ateneo de la SAMEN, los Ateneos mensuales que ya estamos acostumbrados y hoy le vamos a dar la bienvenida a una invitada de la casa, ya es parte nuestra, que nos acompaña en distintos momentos y en distintos lugares, a Neri Rueda, en este Ateneo que tituló y que titulamos El poder del lenguaje metafórico en la comunicación en salud. Nelly es doctora en ciencias del lenguaje y ha hecho varias investigaciones sobre cognición y salud psicofísica y sobre las metáforas, que es el tema de hoy que va a compartir con nosotros. Ella trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Secretaría de Ciencia y Técnica, pero además es coordinadora de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura de la subsede en Córdoba. Bienvenida, Nelly, ya hemos estado conversando y una vez más, bienvenida a este espacio. Poder. Muchas gracias, Bea. Cuando ustedes quieran, comenzamos. Comencemos nomás. Sí. Bueno, muy bien. Les damos la bienvenida a ustedes que eligieron participar en este encuentro para conversar sobre un tema que nos moviliza a todos cotidianamente. Como decía Bea, el título es El poder del lenguaje metafórico en la comunicación en salud. Muchos de nosotros hemos padecido en algún momento las arbitrariedades de un sistema de salud empresarial y deshumanizado. Lamentablemente no está en nuestro poder cambiar ese sistema estructuralmente, porque eso depende de políticas de Estado, de lentos cambios culturales y sobre todo de aquellas personas que tienen el poder de hacerlo. Pero sí podemos realizar acciones concretas que estimulen un cambio en la conciencia de aquellos que están en contacto directo con las personas que necesitan ayuda médica. ¿Qué podemos hacer para realizar modificaciones que impacten institucionalmente en los centros de salud y en espacios de educación? Lo que estamos haciendo ahora. Reflexionar sobre el poder que tiene la palabra en el diálogo terapéutico y ver cómo llevarlo a la práctica. Partimos de la premisa de que nosotros queremos superar este modelo de medicina que también sintetizó Ernesto Sábato en Hombres y Engranajes. Él allí decía que la modernidad cosifica al hombre, que la medicina los reduce a un conjunto, perdón, de datos cuantificables, que la civilización tecnológica lo condena a la abstracción y a la mecanización. Y dice claramente, un hombre no es un conjunto de análisis de orina, hepatogramas, radiografías, cifras de presión y de ácido úrico. La medicina narrativa es una manera de completar y superar ese modelo. ¿Por qué? Porque enfoca a la persona como un ser humano integral, en el que la biología, los pensamientos, los sentimientos y el lenguaje se encuentran estrechamente relacionados. Vamos a partir de algunas preguntas que pueden orientarnos en el debate posterior y se pueden ir multiplicando estas preguntas. ¿Cómo pueden contribuir las expresiones metafóricas en el diálogo entre los profesionales de la salud y las personas que asistimos a una consulta? ¿De qué manera las palabras impactan positiva o negativamente en nuestra salud? ¿Por qué el lenguaje puede influir en el fortalecimiento o debilitamiento de nuestro sistema inmunológico? Bueno, nosotros desde nuestro pequeño aporte en el ámbito académico de la lingüística, nuestra tarea consiste en acercarnos a grupos interdisciplinarios como estos que comparten esta problemática en común. Con ese objetivo dirigí en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba un proyecto de investigación titulado Funcionamiento cognitivo de las metáforas de la salud y la enfermedad. En un equipo conformado por analistas del discurso y psicólogas, estudiamos cuáles son las funciones terapéuticas y cognitivas que cumple la metáfora en algunos trastornos psicológicos, como por ejemplo la depresión, la bipolaridad, la anorexia, el TOC, la ansiedad, desde las perspectivas de la teoría de la aceptación y el compromiso, desde distintas teorías de la psicología cognitivo-conductual y desde el mindfulness. También hemos trabajado con trastornos psicofísicos como el estrés, la artrosis, insuficiencia cardíaca, el COVID-19,
y el cáncer, entre otros. En esa apasionada búsqueda me encontré con un artículo titulado Metáforas para pensar la medicina del doctor Carlos Tajer, y ahí descubrí que en ese artículo había tendido un puente interdisciplinario entre las ciencias del lenguaje, las ciencias de la salud y las ciencias de la comunicación. Allí él expresa, después de demostrar en un evidente constatación científica, las metáforas que habitamos condicionan o se asocian con determinados estados emocionales de funcionamiento biológico que tienen relación con las enfermedades. En ese artículo, el doctor explica algunos experimentos científicos publicados en revistas de primer orden que confirman la teoría neural del lenguaje. En esa teoría se establece que las metáforas son parte esencial del pensamiento y tienen una estrecha vinculación con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Explica experimentos científicos sobre la vinculación entre metáforas, pensamientos, emociones, circuitos neuronales, entre la biología corporal y las enfermedades. Analiza también la conexión entre el lenguaje metafórico y los estados de bienestar y optimismo en las personas. Y nos interesa la última cita textual que voy a hacer porque nos va a dar pie para lo que vamos a comentar a continuación. Dice en ese artículo, no tenemos forma de pensar los elementos complejos de nuestra realidad sin metáforas. Para referirnos al tiempo, el amor, la enfermedad, los síntomas, la salud, la pareja, las emociones, los valores, lo bueno y lo malo, utilizamos constantemente metáforas. Vamos a explicar de una manera muy sencilla en qué consiste la metáfora, en llevar el nombre propio de una cosa a otra. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, mi hermana es un ángel, este niñito es un demonio, esa mujer es una zorra, tu amigo es un potro, su madre es un sol, o nuestro colega es un dinosaurio, estamos utilizando el nombre de una cosa para designar a otra. Así también, la enfermedad puede ser entendida en términos de una bomba de tiempo, una espada de Damocles, un calvario, un terremoto, o, como dice Rita Charon, una puerta que se abre. Para entender un poquito mejor el tema de cómo funciona cognitivamente la metáfora, tenemos que remitirnos a la década del 80, cuando Lakoff y Johnson publican Metáforas de la vida cotidiana. Estoy diciendo el título en español, por supuesto, la traducción. En ese momento, ellos produjeron una revolución que continúa hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque ellos demostraron que ya no estaba circunscripta la metáfora al lenguaje literario, no era solamente un adorno para embellecer el lenguaje, sino que formaba parte de nuestras estructuras de pensamiento. Desde esa teoría, a partir de ese momento, en la década del 80 aproximadamente, ellos entienden que la metáfora impregna todo tipo de lenguaje, no solo el literario, y describen de qué manera en las expresiones de la vida cotidiana subyacen metáforas que están en nuestra estructura cognitiva. ¿Cómo funcionan estos dominios? Por ejemplo, el tiempo es un dominio muy abstracto, complejo y difícil de comprender. En cambio, el dinero es un dominio concreto, manejamos todos los días y es fácil de comprender. Entonces utilizamos los rasgos de ese concepto para entender el tiempo. Por eso nosotros decimos, gasté mi tiempo inútilmente, no quiso invertir suficiente tiempo en este trabajo o ya perdimos mucho tiempo. También hay muchas otras metáforas que utilizamos todos los días sin saber que tenemos una estructura cognitiva que le está respaldando. Por ejemplo, cuando decimos estamos en una encrucijada, quedo en un callejón sin salida o me siento al borde del abismo, estamos activando la metáfora conceptual, la vida es un camino. Cuando decimos no le funciona el chip, se le pelaron los cables, ella se tildó, estamos entendiendo a la mente en términos de una máquina. O cuando decimos las ideas son plantas, estamos expresándonos muchas veces en términos de las ciencias tienen muchas ramas, hay que sembrar nuevas ideas
o es una teoría floreciente. ¿Cuáles serían esas metáforas en medicina? Las metáforas estructuran la medicina en sí, porque cuando decimos aparato locomotor, respiratorio, digestivo o las cuatro válvulas cardíacas o el corazón como bomba de sangre, estamos entendiendo el cuerpo en términos de una máquina. El cuerpo puede ser conceptualizado como una sociedad jerarquizada cuando decimos el cerebro es el centro del mando, la hipófisis dirige la glándula tiroides o el cáncer es un descontrol celular. El cuerpo se entiende como sistema hidráulico cuando hablamos de torrente sanguíneo, vías de entrada, conductos o filtros, o el cuerpo es una construcción arquitectónica cuando decimos columna vertebral, tabique nasal, pared celular. Bueno, hasta aquí son las metáforas que nosotros ya tenemos inscriptas y cristalizadas en el lenguaje. Pero las que más nos interesan ahora son las metáforas creativas y ver cómo funciona ese lenguaje metafórico en el diálogo terapéutico. Puede ser empleado por la persona que asiste a la consulta cuando comunica sus síntomas o sus vivencias al profesional. Puede ser empleado por el profesional de la salud cuando lo emplea para que la persona entienda más fácilmente un diagnóstico, un tratamiento o el pronóstico de una enfermedad. Pero las metáforas más constructivas son las que se co-construyen entre ambos, son las metáforas más productivas. ¿Y qué relación tienen esas metáforas con la medicina narrativa? Para la medicina narrativa, la escucha atenta y activa es central. Y justamente estas metáforas personalizadas permiten mayor conexión emocional, favorecen la disposición de la persona al tratamiento y también activan la resiliencia. Vamos a poner algunos ejemplos. Por un lado, puede una paciente que está en el ámbito de la música o no expresar su enfermedad como un instrumento desafinado. El profesional de la salud puede tomar esa metáfora y ver de qué manera se puede sintonizar ese instrumento y activar en esa charla acciones concretas que ella realizaría con su compañía para lograrlo. También puede ocurrir que se sugiera un cambio de metáfora. Aquí voy a tomar prestada una metáfora de Bea, que es quien nos ha presentado. Ella atendiendo a un paciente como doctora, siente que le dice que el paciente tiene la sensación de tener una bomba en el pecho. Esa sensación activa inmediatamente el temor al poder destructivo de la bomba, el temor a la inminencia de un peligro de esa magnitud. Entonces me contó Bea que ella le sugirió la metáfora de un motor que está funcionando mal, es decir, sentirse en capacidad de identificar un diagnóstico, qué es lo que está funcionando mal, cuáles son las alternativas de reparación, si en esas alternativas hay un objetivo de recuperación total o parcial. Este es un caso en que se sugiere, como ha hecho Bea, un cambio de metáfora para quitar de la persona que asiste a la consulta esa sensación de angustia y temor. En otros casos puede aparecer alguien pensando que la enfermedad es sentida como un obstáculo. En ese caso estamos en la metáfora conceptual, la vida es un camino, y allí se le puede ayudar o invitar a desplegar la idea de la enfermedad como un viaje de descubrimiento y pensar en los distintos impedimentos que habrá en el camino y cómo se puede superarlos para llegar al destino. Si la persona describe su enfermedad como un peso abrumador, se puede sugerir también cómo aliviar la carga, compartiendo el peso con otras personas, dejando la bolsa para descansar o revisando en la carga todo lo que se puede eliminar. Hay infinitas maneras de interpretar la enfermedad. Algunos la sienten como un ladrón de tiempo y energía, otros como un huracán, Traduciendo desde Danis McGoker. otros como un rompecabezas, pero cualquier metáfora permite hacer proyecciones que acerquen
que generen empatía entre el profesional y la persona que está consultando. Vamos a poner algunos ejemplos de la función cognitiva que despliegan las metáforas en la comunicación terapéutica. Por ejemplo, facilitan la comprensión de la información porque a partir de una realidad o un concepto conocido, permiten entender algo más complejo. Es muy conocida en la fibromialgia la metáfora entendida como la enfermedad de la mochila. Esta puede posicionar a la persona como un viajero que tiene que tomar la decisión de procesar ciertas emociones como la angustia, la depresión y la ansiedad para poder liberarlas. La carga de esa mochila es el dolor y la fatiga que experimentan las personas que tienen ese padecimiento. Otras metáforas que pueden facilitar la economía en la comunicación porque tienen de una manera muy concisa la posibilidad de transmitir un gran caudal informativo. Por ejemplo, un cardiólogo puede realizar con mayor precisión un diagnóstico si el paciente le explica el síntoma como puntada en el pecho, un tren que pasa por el pecho o un golpe de martillo intermitente. También es muy frecuente expresar los síntomas como tengo un nudo en el estómago o siento un ardor en la espalda o me molesta un permanente hormigueo en las manos. Siento una puñalada en el pecho. Pensemos todos cómo podríamos expresar el dolor sin metáforas como latigazo, pinchazo, roedura o golpe eléctrico. Es muy difícil expresar literalmente dolores o síntomas. Vamos a ver que las metáforas además cumplen otra función cognitiva. Ellas construyen una manera de interpretar la realidad, porque destacan algunos aspectos y ocultan otros. Una metáfora que encontré en una página de un hospital de Barcelona decía así: el estrés es un gatillo que dispara enfermedades. Inmediatamente esta metáfora activa el dominio o el campo conceptual de las armas y de la violencia. En cambio, si utilizamos la metáfora del estrés como un semáforo, puede sugerir a la persona que puede detenerse en su tránsito cotidiano para conocer su estado de salud y tomar decisiones. También una metáfora muy utilizada en psicología cognitivo-conductual, que es la persona estresada como una olla a presión. Aquí también hay un riesgo, porque hay una advertencia de que puede explotar, pero hay posibilidad de bajar el fuego o aflojar la válvula. En estos últimos dos casos vemos que la metáfora le otorga el poder de acción a la persona. También las metáforas cognitivamente proponen modos de acción, según lo que ocultan o lo que destacan. Nosotros podemos afrontar un tratamiento del cáncer entendido en términos de guerra o entendido en términos de viaje. Si lo entendemos en términos de guerra, esa metáfora destaca la valentía que debe tener una persona, sentirse como un soldado, sentir la presencia de un enemigo externo y la posibilidad de vencer la enfermedad y obtener una victoria. Eso es lo que destaca, pero ¿qué oculta? Oculta sentimientos de paz y felicidad que puede haber en el tránsito de un tratamiento. También oculta toda la necesidad de amor de los parientes, amigos, compañeros que tiene una persona cuando está padeciendo un tratamiento oncológico. En cambio, si entendemos el tratamiento del cáncer como un viaje, se destaca la posibilidad de ser un viajero, de tener un guía, que puede ser el profesional, de llegar a un destino deseado, que sería la sanación, de sentirse cerca de compañeros de viaje, que pueden ser familiares, el equipo de salud, los amigos. También puede decidir qué lleva en ese equipaje, si pueden ser estrategias psicológicas, emocionales u otras. ¿Y qué oculta? Oculta esa sensación de destrucción, muerte y violencia que produce el dominio o el campo conceptual de la guerra. Aquí también tenemos una función importantísima de las metáforas. Evocan emociones y representaciones latentes. Aquí le tomo prestada una metáfora al doctor Tager, que él suele explicar muy criteriosamente cuando se dice que la presión arterial es un enemigo silencioso.
Se utiliza esta expresión porque a menudo no presenta síntomas evidentes en sus primeras etapas, lo cual dificulta su detección temprana y el tratamiento oportuno. Pero, ¿qué ocurre? Esta metáfora apela al peligro que entraña la amenaza de un enemigo atemorizante porque está agazapado y oculto esperando para atacar. En cambio, si viéramos a la presión arterial como un cartel de advertencia, también aquí hay una necesidad de detenerse en el camino, pero se le está otorgando a la persona el poder de tomar decisiones, de revisar su estado de salud y de actuar en consecuencia. Por último, en cuanto a las funciones cognitivas que producen las metáforas, tienen un gran impacto emotivo porque tienen una función integradora. Las metáforas unen lo lógico y lo emocional, la conciencia y el inconsciente, los pensamientos y las emociones. Toda esta capacidad integradora que tiene la metáfora les dio una centralidad en la revolución holística que produjeron las neurociencias en general y la PINE en particular. Las neurociencias entendidas como el conjunto de disciplinas cuyo objeto de investigación es el sistema nervioso, ponen el acento en la actividad del cerebro y su relación con nuestros comportamientos. Y la psiconeuroinmunoendocrinología propone una visión integradora que entiende a la persona como una totalidad biopsicosocioespiritual, en la que no puede disociarse el cuerpo de la mente, ya que las actividades mentales y emocionales están íntimamente relacionadas con el sistema inmune. Este sería un cuadro que sintetiza todas las funciones cognitivas que desempeñan, las metáforas en el diálogo terapéutico. No las voy a mencionar porque las acabo de enumerar. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se relaciona la medicina narrativa con esta funcionalidad emotiva y cognitiva de las metáforas? Las metáforas creativas son centrales en la medicina narrativa, no solo en el lenguaje literario, también en el lenguaje científico de divulgación y en el diálogo terapéutico. Además, está muy presente en todas las áreas artísticas relacionadas con la medicina narrativa. Enfoca sus estudios, como dice Rita Charon, en la capacidad de los profesionales para escuchar, interpretar y conmoverse por las narrativas de los pacientes. Y en esas palabras, el lenguaje metafórico es omnipresente. ¿De qué manera en última instancia se relaciona esto con los procesos de salud y enfermedad de las personas? Hay una relación permanente, indisoluble entre el lenguaje, los pensamientos, las emociones y el sistema nervioso, inmunológico y también con el sistema endocrino. Entonces, si nosotros damos por cierto esta realidad, podemos decir que las palabras pueden desanimar, las palabras pueden acariciar, pueden fomentar el fortalecimiento del sistema inmunológico o inmovilizar. Los médicos Gloazo y Aguirre escribieron un libro, Cuando las palabras también curan, y allí destacan con mayúsculas sostenida esta frase: la palabra cura, la palabra enferma, la palabra mata. Las palabras, dicen ellos, generan estimulación en distintos segmentos del cerebro, provocando habilitación o deshabilitación de hormonas específicas para la aparición de todas las emociones humanas. Por lo tanto, con las palabras puedo estimular hasta el máximo las posibilidades de una persona o las puedo enterrar para que nunca emerja. Determinadas palabras son tan letales para la salud como las bacterias. Más aún, el organismo, desde lo biológico, está preparado para defenderse de las infecciones, pero no lo está para enfrentar a las palabras. En todo este campo, la medicina narrativa entiende que las palabras que elige un profesional de la salud pueden incentivar el proceso de sanación de una persona o debilitarla. Incentivan la sanación tanto como los medicamentos y los recursos tecnológicos, porque las palabras pueden acariciar, acompañar el proceso de recuperación, sembrar esperanza, reforzar el sistema inmunológico y otorgar sobre todo poder a la persona para que sea agente de su propia recuperación.
Pero acá tenemos que hacer una pausa porque puede llegar a confundirse. El desafío no consiste en sacrificar la verdad, sino en saber cómo comunicar esa verdad. En síntesis, al profesional el lenguaje metafórico le permite generar más empatía con la persona que asiste a la consulta, hacer más comprensible un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico, y mitigar el impacto emocional de noticias difíciles en los pacientes y en sus familiares. Y al paciente le facilita la forma de explicar sus síntomas, dolencias y emociones. Ahora yo quisiera decir unas palabras de Marcela Serrano cuando ella, en esa narración conmovedora, El manto, donde narra el padecimiento de su hermana y la muerte por cáncer, y hace referencia a una manera de decir en Chile que se utiliza el reflexivo se hizo o me hice para hablar del cáncer. Dice así: el lenguaje es devastador. Se hizo un cáncer, mas encima culpan a las enfermas por su propia enfermedad. La Margarita estuvo más de 20 años sometida al sistema médico, ese poder indiscutible, en cuyas manos reposa el vivir o no vivir, entregándoles a los médicos el derecho a la palabra, por lo tanto, a las decisiones. Para dar un giro esperanzador a estas palabras, quiero citar otras que ha citado también a su vez Bea, que está aquí presente, en el libro dirigido por el doctor Tajer, que tiene que ver con los cuidados que se tuvo en el Hospital Cruce durante la pandemia. Allí, un residente relata la historia cuando padece un cáncer. Y dice así: mi médico fue el que me trajo alivio, me dio los pasos que íbamos a dar, me concentré en hacer esos pasos, lo que me permitió seguir adelante. Mi médico fue mi guía de viaje. No sabía el destino, pero confié en él y eso me ayudó mucho. Quiero cerrar diciendo que en los distintos ateneos, jornadas y talleres de medicina narrativa que yo he tenido el placer de asistir, he escuchado de qué manera los profesionales de la salud ejercen ese poder del lenguaje para contribuir a la sanación de las personas, sobre todo porque pueden bajarse de la torre de marfil y con eso minimizan la asimetría en la relación con el paciente, para que se sienta mirado como una persona y para que pueda tomar decisiones responsables como sujeto activo en su proceso de sanación. Por eso es un placer estar aquí y agradezco la invitación. Ahora, para abrir el debate, voy a plantear algunas preguntas que pueden ser respondidas según la experiencia personal de cada uno o según las razones que tengan. En sus experiencias como pacientes, ¿recuerdan qué palabras les han impactado de manera significativa? ¿Somos conscientes de que podemos elegir imágenes o comparaciones para generar empatía y humanizar el vínculo en el diálogo terapéutico? ¿Recuerdan ustedes expresiones metafóricas empleadas deliberadamente o no que hayan tenido algún impacto en el encuentro? Yo diría que sería bueno que empecemos por estas preguntas y después que haya comenzado el debate, podemos seguir con otras. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Así que, bueno, ahora los invitamos. Los invitamos a compartir sus experiencias con las metáforas. Perdón, quiero minimizar. Disculpen que no estoy viendo. A ver, perdón, no me permite. ¿Me estamos escuchando? Sí, sí, estás acá, Nelly. Ah, perfecto. Quiero salir, pero no me da la pantalla la posibilidad. Voy a tratar de correr.
Dejar de compartir Ahí sería, está, ¿no? Claro. perfecto. ahí estamos. Sí, estaba bien. Gracias. Bruno, Bruno tiene la ¿Cómo mano andan? levantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenas Bruno? noches también. Gracias, Nelly. Me encanta la charla que ya habíamos tenido también en la oportunidad de la diplomatura y es bien enriquecedora la presentación y me parece que nos interpela bastante, ¿no? con las cosas que decimos. A mí en particular me suena mucho todo lo que decís porque trabajo en pediatría y con los niños uno tiene que además hacer un ejercicio extra, ¿no? Con el tema de las metáforas y lo que decimos, cómo lo decimos y lo que explicamos. A mí me pasa mucho con los pacientes pediátricos, que yo trabajo en oncología infantil, sobre todo en la prequirúrgica o previo a las cirugías o demás cuido mucho lo que les voy a decir, qué les voy a informar y cómo se lo voy a informar, el tema del miedo y los terrores que pueden tener con respecto a punciones, a agujas, cortes y demás. Hago como un esfuerzo previo de qué voy a decir y mido mucho eso por la evidencia que uno tiene cuando no lo hace, el impacto que genera en el otro y lo dañino que puede llegar a ser, sobre todo pensando en esto de las distintas acepciones que vos traías ahora, comparando un poco, esta metáfora viene por un lado que puede despertar esto, y cuando la buscas desde otro lado puede ser mucho más beneficioso. Como a modo de ejemplo, ayer hablaba con una niña que se tenía que sacar un huesito supranumerario, un hueso del pie que era adicional. Entonces yo digo, ¿cómo le explico que no quería decirle que la iban a cortar? Y ella me dice, ¿me contás exactamente qué me van a hacer? Y yo le digo, bueno, mira, tu pie está muy cansado porque le duele cuando quiere caminar, cuando quiere patinar y cuando quiere jugar. Entonces los doctores encontraron que tu pie tiene un secreto y hay como una piedrita ahí que está molestando, y para eso van a abrir una puerta chiquita, van a sacar esa piedra y van a cerrar esa puertita de nuevo. Entonces ahí como que ella quedó, está perfecto, ahora entendí lo que tengo, ¿no? Como una cosa como de comprensión para el niño, y no sé, fue como, digo, así se me van ocurriendo pilas. De hecho, en el intercambio en la diplomatura, cuando nos pediste que revisáramos a cada uno lo que hacíamos y dentro de las distintas cosas que atendíamos, y que hacíamos, bueno, como expresar poner nuestras referencias a las distintas metáforas que usábamos. Y esto me encantó esto que dijiste vos de cuando construimos la metáfora con el paciente o reforzamos, porque muchas veces con el paciente le vas y le decís, ¿te acordás que habíamos dicho que era como y ya como que fue una cosa que fue construida en equipo? Creo que afianza mucho la alianza terapéutica y es un elemento bien valioso. Así que muchas gracias. Perdón, quisiera decir, Bruno, que no recuerdo cuáles eran exactamente ahora las metáforas que vos transmitiste en el momento de la diplomatura, pero a mí me conmovieron. Me conmovieron porque me imaginaba a un niñito a quien vos le tenías que transmitir una situación muy difícil, y realmente me conmovió ver cómo habías encontrado la manera de hacerlo. Y eso que decís de que, te acordás. Ese es otro recurso cognitivo que tiene la metáfora, que es la evocación en la memoria. Es muchísimo más fácil de recordar una metáfora que una expresión literal. Por eso también ayuda para un tratamiento. Permite que la persona entre en sintonía con lo que le dijo el médico y se comunican a través de esa metáfora, y ya no hace falta volverlo a explicar porque quedó grabado en la mente ese procedimiento o ese tratamiento que hay que hacer a través de una metáfora. Muchas gracias, Bruno. María Victoria. Y, buenas noches, Bruno, mucho gusto, soy María Victoria. Y estaba pensando que en el caso de los pacientes oncológicos, muchas veces sale en la prensa
Felicitamos al guerrero que salió airoso de su operación del cáncer. Y bueno, y volvemos a esta posición planteada hace mucho tiempo por Elena Semino y sus colegas de la Universidad de Lancaster. ¿Cómo podemos reemplazar las metáforas bélicas para que justamente en tu caso los pacientes, los niños, no sientan eso como un acto punitivo, cuando en realidad no alcanzan, digamos, a ir más allá, no pueden recuperarse, digamos, no sanan? Entonces pensaba que en el caso de tus pacientes concretamente, esta posibilidad de crear y de co-crear metáforas es realmente casi una urgencia, porque pienso que darles a los niños esa, esa idea de que ellos pueden vencer la enfermedad cuando no lo sabemos y no le podemos garantizar ese resultado, debe ser muy difícil, digamos, para volver atrás, inclusive en la conversación con los padres. Creo que es así, no sé, me imagino. Gracias. Perdón, quisiera hacer una aclaración porque este tema trae mucho debate, ¿no? Elena Semino logró que en las políticas de salud del Reino Unido se instara a evitar las metáforas bélicas, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, por esto que yo acabo de explicar. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta, como lo hemos charlado también, creo que con Beatriz y con Silvia, el contexto de la persona y su manera de enfrentar la enfermedad. Porque, por ejemplo, si una persona que tiene un temperamento sanguíneo y un instinto guerrero, a lo mejor le sirve la metáfora de la guerra. Por eso es, uno trata de desalentar esa utilización, como dice María Victoria. Pero bueno, como es algo tan personal, en algunos casos, por supuesto que depende de la elección de la persona. Sí, Silvia, sí, adelante. Sí. Bueno, Nelly, muchas gracias por la charla muy, muy linda. Estaba pensando si a vos te parece que las metáforas conceptuales que vos, algunas de las que vos enunciaste, o en general las metáforas conceptuales, tienen implícita una concepción del cuerpo, ¿no? Podríamos decir una antropología del cuerpo. Yo utilizo esas metáforas, el motor, el corazón como una bomba, el cerebro como una máquina con engranajes, etcétera, etcétera. Y eso va mostrando mi antropología del cuerpo, cómo yo veo, entiendo al propio cuerpo. Y eso es lo que hace que se refleje en esas palabras concretas y no en otras. Como me parecía, desde lo que yo comprendo, desde la propia antropología, del médico, del paciente, de todos nosotros, hacia la palabra. Y la pregunta que me hago es si la palabra, no la palabra, la metáfora, porque la palabra es otra cosa, la metáfora puede cambiar mi antropología del cuerpo, mi conceptualización del cuerpo. Si yo tengo una formación muy mecanicista, por ejemplo, que le ha brindado la formación universitaria, posuniversitaria a un médico, el cambio de metáforas, utilizar otro tipo de metáforas, ¿podrá cambiar esa concepción? Por supuesto, porque justamente las metáforas conceptuales, y en esto también me puede ayudar Carlos, eh, son una manera de ver el mundo, una Claro, manera de ver el mundo y una manera sí, de actuar sobre el mundo. sí, Es nuestra cosmovisión que está reflejada en las metáforas. en Por ejemplo, recién palabras. decíamos, el cuerpo, también las metáforas mecanicistas están siendo puestos en duda ahora, Por porque entran en supuesto, colisión con lo que claro yo que sí. acabé, con lo que dije de Sí, Ernesto Sábato, el sí, cuerpo como una máquina. Pero exactamente. estamos, digamos, las metáforas mecanicistas están como en una fase intermedia entre lo bélico y las metáforas que pueden ver al cuerpo como un templo, si sos religioso,
Ah, sí, El cuerpo puede ser una fuente de vida, el cuerpo puede ser energía. Toda esa manera que tenga una persona de ver a su cuerpo es la manera que le impele a actuar de determinada claro, manera. Y se puede exacto. cambiar, es más, hay que cambiar muchas veces para Es decir, poderse sanar. sería un cambio de afuera para adentro y no de adentro para afuera. Digamos, el lenguaje cambia la antropología y no la antropología o mi manera de vivenciar y comprender mi cuerpo se expresa en estas palabras. Sería como el movimiento inverso, no de la realidad hacia el lenguaje, sino del lenguaje hacia la realidad. Lo que pasa que eso no se puede disociar, porque la Bien, relación dialógica entre lenguaje y realidad es indisociable. El lenguaje está construye la realidad y la realidad te da bien. material para hacer el lenguaje. Es Bueno, imposible disociarlos. está muy Y a bien, su vez, al construir la realidad, construye la manera de actuar sobre ella. Por claro. eso cambiar una manera de ver el mundo es cambiar una metáfora. Muy bien. Muchas gracias, Nelly. No, gracias a vos, Silvia. Perdón, ¿podría Claro, Jorge, nomás? adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Muy noches. interesante, realmente. Bueno, yo dejé algunos, digamos, algunos ítems. Eh, Creo que el tema de las metáforas bélicas se origina básicamente frente a las enfermedades infecciosas. Así fue, y esto coincide con el historial de la penicilina y de la resistencia bacteriana y demás. En cambio, en las enfermedades oncológicas el enemigo no está fuera, está adentro, supuestamente, ¿no? Como un filósofo dijo hace unos años atrás, el cáncer es una enfermedad de la geografía y no de la historia de alguien. Entonces ahí es donde a lo mejor puede haber una suerte de dicotomía. Otro tema que me gustaría rescatar es cómo los médicos usamos y echamos mano a las metáforas que son, pero absolutamente irreprochables y absolutamente cristalinas en cuanto a lo que dicen. Ejemplo, imagen en cielo estrellado, es el poliformismo regional de la varicela. No hay manera de definirlo de una mejor manera. Una cara de luna llena o una joroba de búfalo, un síndrome de Claro. Cushing, es una metáfora, pero absoluta. Exantema en alas de mariposa en el lupus. No hay otra mejor manera, digo, como herramientas que Exacto. usamos nosotros, ¿no? Dedos en palillo de tambor, ¿no? En gente con enfermedades respiratorias crónicas, ritmo de galope, cuando se suma un tercer ruido en el latido cardíaco, exantema en velo de novia, romántico, de hecho por sí, y el signo de la cachetada en la quinta enfermedad. Lengua aframbuesada en la escarlatina o en el síndrome de Kawasaki. Signo de la rueda dentada en el extrapiramidalismo. Creo que nosotros mismos nos estamos nutriendo de eso, ¿no? Entonces, creo que y de una manera u otra, recuerden que cuando a Borges le dijeron, ¿qué le sugiere la palabra metáfora? Dijo, y la palabra metáfora es otra metáfora, ¿no? ¿Qué sentido, digamos, amplio que tiene, ¿no? Y después, algo que yo rescato es que el diagnóstico se puede expresar, se puede comunicar, se puede escribir. El pronóstico, no el diagnóstico, el pronóstico se construye y se construye entre el médico y el paciente. Y para construirlo no tenemos otra herramienta más que las palabras. Ahí está el gran secreto. Eso nada más, simplemente sí, como para, digamos, decir qué me inspiró todo esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muy, perdón, muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque una recomendación importante siempre es decir, hay que creer en el diagnóstico, pero no el pronóstico, porque el pronóstico no te lo puede dar el médico, porque si no dejas de ser un sujeto activo en tu recuperación. El pronóstico se decide, como acabas de decir, Jorge, entre ambos. Mejor dicho, ahora estamos hablando más bien de equipo, de salud, no es una díada la relación. Sería óptimo que no fuera una díada, porque mientras más equipo haya, mejor se puede afrontar una enfermedad.
¿Querés que pasemos a las otras preguntas, Nelly? Bueno, ¿quieren que veamos las otras preguntas? ¿Sí? ¿Alguien Patricia levantó la mano. Ah, no la veo. Estaban con camisa y en bola. Está la mano levantada de Patricia Kersman. Ah, adelante, Patricia. No, creo que fue un sin querer, ¿eh? Ah, Perdón. No, por favor, escucho No, atenta. el otro es del curso de cronología. A veces que lo están haciendo siempre el jueves. Y este es de medicina normativa. Metáforas. Cuando termines, avísame, te ayudo a hacer la cama. Así que no puse los pibes. te estamos escuchando, Leonardo, ¿eh? No sé dónde estás, pero... Bueno, ¿quieren que pensemos en otras preguntas que incentiven este intercambio? Como por ejemplo, ¿han pensado alguna vez en la metáfora de la mala sangre? ¿Quién puede por lo menos hacer una visión rápida de lo que es la metáfora de la mala sangre? Que era una metáfora y evidentemente es literal. Yo tengo temor a decirlo porque a lo mejor me van a corregir acá. Hay tantos doctores y doctoras que... Pero bueno, esa era una expresión de la sabiduría popular que todos hemos escuchado de chicos. No te hagas mala sangre. El otro día decíamos con Bea cómo se usa el reflexivo, ¿no? Uno se lo hace a uno mismo. Y era una cosa que ya estaba inscrito en el lenguaje, que era uno mismo el que a través de las emociones y los pensamientos se producía una enfermedad. Bueno, ahora desde la PINE dicen que evidentemente es largar cortisol en exceso a la sangre y ahí es donde la mala sangre actúa generando o fomentando una enfermedad, ¿cierto? Y la falta de serotonina. Por supuesto que no sé cómo me van a responder los médicos porque no sé si es preciso. Eso es lo que he escuchado de una psicooncóloga que explicaba con mucha claridad ese tema. Y otra cosa que quisiera también decir respecto a lo que dijo Jorge recién. Es muy importante el tema de responsabilizar o no al paciente cuando tiene una enfermedad grave, como por ejemplo el cáncer. Con la metáfora de el viajero o la metáfora de vivir una sintonía o las que hemos estado viendo recién y todas las que presenta Semino, como por ejemplo llevar una piedra en el zapato o ser un jardín con malezas que hay que desmalezar. En todas esas se concientiza a la persona de que son sus propias células las que se han descontrolado. Entonces, como yo decía recién, uno siente que al ser las propias células, algunas personas, otras tal vez no, puede actuar sobre ellas, que así como se descontrolaron, las puede volver a armonizar. En cambio, si vemos el cáncer como un enemigo externo, como se veía la pandemia, que era un enemigo que venía y atacaba, que era un invitado no deseado, que era un fuego que nos llegaba de afuera, entonces ya no es el mismo poder que tiene la persona ante la amenaza de lo externo. Pero hay que tener cuidado porque a veces se responsabiliza a la persona, como mostraba yo recién en el caso de Marcela Serrano, por tener una enfermedad. Y eso es muy delicado y hay algunas metáforas que incentivan esa culpabilidad. Bueno, respecto a lo de la mala sangre o algunas otras metáforas que les hayan impactado, ¿quieren decir algo? ¿Quieren decir algo sobre la crueldad discursiva que tienen algunos profesionales de la salud o cómo lo han padecido? ¿O la crueldad gestual también? Porque yo en algunos casos he vivido no solo a través del discurso, el dolor que transmite el médico, que creo que a veces puede ser su propia impotencia, sino también a través de los gestos. Es un tema interesante, ¿no? Para conversar. Quisiera escucharlos con otras metáforas que hayan escuchado en el consultorio o que hayan Sí, utilizado ustedes. Fernanda quiere, levantó la mano.
Hola, me presento, soy Fernanda de Chile, primera vez que participo, así que en otro momento quizás me puedo presentar con más calma. Bienvenida. Gracias. Soy nutrióloga de niños infantil, me dedico a la nutrición de niños y aquí se me vino al tiro a la cabeza un tema sobre el que yo he trabajado mucho con mis pacientes, que es, hay una frase que está requete contrautilizada, que es, eres lo que comes. Lo dijo creo que Hipócrates, o sea, sin embargo, hoy día yo veo en la consulta muchos niños con trastornos de conducta alimentaria, tanto por malnutrición por exceso como bajo peso. Y es muy potente cuando tú le dices eso a un paciente, te lo dice la sociedad, y al mismo tiempo le estás diciendo comes basura, comes chatarra, comes veneno. Y llegan con eso a la consulta. Con esa mochila, voy a usar otra metáfora, impregnada en el cuerpo desde que son niños, niños muy pequeños, porque es una frase que se usa, muchas veces la gente piensa que la está usando con una muy buena intención, o sea, como para tratar de convencer a la persona de que coma mejor, etc. Pero el mensaje es muy contradictorio y es muy potente. Eso quería dar como ejemplo y he reflexionado mucho al respecto, me encantaría como ver qué opina Nelly, no sé, cómo darlo vuelta. Porque se requiere mucho trabajo en consulta para convencer a las personas de que no necesariamente son lo que comen, que a veces lo que comen tiene que ver con sus circunstancias y no Sí. necesariamente los define. Y ocupar otras palabras, porque son palabras muy poderosas, muy potentes, basura, veneno, chatarra, mugre, acá en Chile usamos, estás comiendo pura mugre. Y después le dices, pero tú eres, en el fondo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Gracias. Sí, Fernanda, se entiende perfectamente y me alegra mucho escucharte porque es una inquietud que he tenido yo, incluso personalmente, cuando voy a utilizar esas palabras. Pero acá tendríamos que pensar en otra metáfora conceptual que está presente en nuestra vida cotidiana, que es las ideas son comida. Yo te voy a dar vuelta a la metáfora que vos me estabas planteando. Las ideas son comida. Es una metáfora conceptual que está arraigada en nuestra cultura y por eso nosotros decimos ella se devoró la novela, no me tragué lo que dijo, me empachó su discurso o tantas otras expresiones que utilizamos cotidianamente. Ahí estamos diciendo que las ideas son comida. Pero como se ha comprobado ahora en muchas disciplinas ya científicas, justamente las ideas, los pensamientos, tienen el poder que tiene la comida. Te puede envenenar o te puede sanar. Y lo que vos decís, estás tratando, si una nutricionista está tratando de que una persona sane, no le puede decir eso es veneno, porque en algún momento lo va a comer e inconscientemente, sobre todo las personas vulnerables o que se sugestionan, están incorporando eso con el sentimiento de que es un veneno. Y eso es una autodestrucción. Entonces me parece perfecto que tengan ese cuidado los nutricionistas, porque no es como, yo creo como vos decís, no somos lo que comemos, pero sí los pensamientos son los pensamientos y las emociones son lo que hace a nuestra salud tanto como la comida. Es decir, no hay forma de discriminar qué mal hasta cuánto te puede hacer mal una comida o un pensamiento o una emoción que te esté largando cortisol en exceso a la sangre. Entonces me parece muy atinada tu cuestionamiento, ¿no? Porque no habría que utilizarlas esas palabras, menos con niños. Otras metáforas que quieran decirnos que les hayan hecho, que hayan sentido que puede generar emociones placenteras o desagradables, o
¿Han pensado cómo pueden explicar un síntoma o una dolencia, como hablábamos recién, en lenguaje literal? Yo a veces uso fenómenos climáticos para algunos malestares y sobre todo cuando, por ejemplo, está recibiendo la quimioterapia el niño o está con vómitos, náuseas y demás. A veces le digo, bueno, esto es una tormenta, va a ser una tormenta pasajera o una tormenta fugaz. Después de estos días viene el arco iris, aparece la luz, la claridad, o como más como cosas así de clima para ponerle además un paréntesis también a a la situación, ¿no? Como que una cosa es una tormenta transitoria que uno, bueno, se sacude y se siente un poco movilizado y después llega un periodo de calma, el arco iris, la luz, el sol, sale como una cuestión como más también para visualizarlo incluso para ellos. Sí, es muy interesante porque ahí estás desresponsabilizando y haciendo como algo natural, porque la tormenta es una cosa natural, es un fenómeno natural, que en algunos casos los fenómenos meteorológicos se utilizan para discriminar, como por ejemplo la ola de inmigración, hay un maremoto de inmigrantes, etcétera, pero en otro sentido. En este caso, por eso no hay metáforas ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Toda palabra tiene valor en su contexto. Y una palabra inocente puede herir tanto o dañar un sentimiento como una palabra que consideramos, bueno, las malas palabras. Entonces el contexto define todo, pero es interesante utilizar los fenómenos climáticos cuando uno quiere que el niño sienta que es algo que le ocurre a todo el mundo, que le puede ocurrir, que es natural y que pasa, porque la metáfora de la tormenta tiene esa evocación de lo transitorio y de que se va a terminar, porque ninguna tormenta es permanente. Entonces también se usa también en algunos casos hablar de la radioterapia como rayos que caen sobre las células malignas y las van a destruir. O, por ejemplo, como pirañas que se van a comer las células malignas. Hay muchos recursos para poder dejar que la persona sienta cómo está operando en su cuerpo una medicación, por ejemplo. Cristi le está levantando la mano, ¿puede ser? Veo ahí que está levantando la mano. Se desconectó. Desapareció. ¿Y algunas preguntas que quieran hacer para que sigamos conversando? Yo quería hacerte un comentario, Nelly. Muchas Sí. veces para que apareció Cristo en la nube. Bien. Por ahí, para tratar de ordenar la dinámica digamos, del flujo metafórico del consultorio, digamos, cuando uno escucha el relato del paciente, a veces uno trata de detectar, con todo el maestro de la lectura atenta de la medicina narrativa, las palabras precisas que usan los pacientes para describir sus afectaciones o su situación de vida. A veces hay palabras claves que aclaran mucho cómo el paciente ve su propia vida y a veces es toda la descripción que genera un escenario metafórico hacia lo negro, hacia lo blanco, hacia lo positivo, hacia lo negativo, que uno tiene que tratar de armar. Entonces uno genera una especie de metáfora que permita unificar ese relato que está haciendo el paciente. En en esa interpretación, digamos, inicial por lo menos, de ese escenario, uno de los puntos claves es cómo uno va a ejercer, entre comillas, su retórica médica. Esto que comentaba
Antes la colega chilena, que no me acuerdo tu nombre, Oyarzún, pero no me acuerdo tu primer nombre. Fernanda, Fernanda. Fernanda, ahí está, no te ubicaba, ¿no? Este, todas estas frases hechas, uno es lo que come, no hay enfermedades sino enfermos, y todas estas frases, son todas frases absolutamente limitadas que se aplican en momentos muy particulares, muy específicos, muy lo que fuera, pero que no son bajo ningún concepto verdades, en ningún aspecto, digamos, son instrumentales, ¿no? Y yo cuando estaba escuchando lo que decía Fernanda, digo, realmente es apasionante, particularmente en el tema de nutrición, cómo uno puede trabajar tratando de elaborar retóricas diferentes, como hizo Semino con estas metáforas de cáncer. Y en el tema de las retóricas médicas, digamos, por ejemplo, con el tema que vos comentaste antes de la hipertensión como el asesino silencioso, que así le ponen, le dicen en inglés, ¿no? De silent killer, le dicen, ¿no? El asesino silencioso. Bien, que es una metáfora horrenda para las personas hipertensas y mucho más para la gente que tiene miedo, que tiene paranoia respecto de su salud. Claro. Y uno trata de generar otro escenario metafórico distinto. Es muy común, por ejemplo, en pacientes con infarto que parecen reproducir el chiste este de Quino, le dice, bueno, no podés fumar, no podés caminar, no podés hacer esto, no podés hacer el otro, no más mujeres, no más comida, no más... Entonces el tipo tacha al médico, dice, bueno, no más médico y chao. Claro. Entonces, este es un poco curiosamente, por ejemplo, con el tema de la comida, nosotros tenemos problemas graves con los nutricionistas después de un infarto, porque nosotros al paciente le damos una estatina y el tipo tiene colesterol normal, pero cuando consulta con un nutricionista dice usted no puede comer esto, no puede comer otro, tiene que hacer dieta vegetariana, bla, bla, bla. Ninguna dieta demostró que mejore el pronóstico de un infarto y sí las estatinas lo demuestran. Entonces, tener muchísimo cuidado en todas las prohibiciones y limitaciones que hacen a la persona atarse a una vida limitada. La mayor parte de los pacientes que atendemos nosotros, por lo menos, salvo que el físico se los impida, pueden hacer de todo. ¿Me explico? Y es ese concepto, por ejemplo, un paciente que está con un infarto joven, tratar de detectar cuál es el escenario de futuro que él se plantea y cuál es el escenario de futuro que nosotros le queremos brindar a través de nuestro relato metafórico. Y es un trabajo que hacemos poco los médicos. Es decir, no es que decir, bueno, voy a tratar de elaborar cómo voy a explicar esto. Recién lo que explicaba recién Bruno es fantástico, ¿no es cierto? Eso uno dice, bueno, ¿cómo le digo a una persona que yo no le puedo decir a un adulto, mire, le van a hacer una puertita y le van a sacar el hígado? Claro. No creo que puede tiene que ser un portón, ¿no es cierto? Pero bueno, de cualquier manera, pero está bueno, ¿no? Porque realmente para un chico fantástico, uno por ahí en el enfoque a los pacientes es bastante distinto, ¿no? Pero realmente es un trabajo que requiere esfuerzo, que no es que a uno se inspira y a veces te sale una metáfora que puede resultar catastrófica, pero que puede ser para el paciente porque uno improvisa en el momento y la improvisación te puede salir bien o mal, ¿no? Como pasa siempre. Pero el tema del trabajo previo por ejemplo, el tema este del asesino silencioso, yo decía en broma que lo transformaba en el pequeño pony, porque la verdad que la hipertensión arterial es una de las enfermedades más tontas si la persona toma los remedios. Nunca le va a traer ningún problema al tipo que está con hipertensión medicada, prácticamente es una enfermedad curada. Entonces, si el paciente toma conciencia de eso, que nada más que con tomarse la presión y tomar los remedios, no va a tener nunca problemas a lo largo de su vida, es un escenario metafórico totalmente distinto respecto de cómo vislumbra su realidad. Entonces digo, por eso a veces está en la dinámica, es en el primer momento de la escucha, en el momento de la construcción del discurso, en el momento del escenario de futuro, ¿no? Esto que decías del pronóstico. La verdad que nosotros tenemos que dar un pronóstico. Obviamente que nadie sabe nada, ¿no es cierto? No sabemos cuál es el pronóstico, pero en promedio, en porcentual, nosotros decimos, bueno, esto va a andar muy bien, la mayor parte de los pacientes así van a vivir muchos años, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso te da un escenario sobre el cual el paciente se puede parar. ¿No es cierto? Yo he tenido hoy un paciente que está operado del corazón, un tipo de casi 80 años, lo operó del corazón hace 2 años. Le digo, mire, estos bypasses que le pusieron a usted duran 20 o 30 años. Es muy raro que se tapen. Bueno, digamos, yo no estoy hablando de los bypasses, ¿no es cierto? Estoy hablando del escenario metafórico y futuro.
de este paciente. Es eso lo que estoy tratando de construir cuando le digo eso, sin utilizar quizá una metáfora específica. Bueno, comentarios nada más de... Sí, pero hablando de ese comentario desde la perspectiva de los cardiólogos, quería comentar para quien le interese el libro y la investigación que vos, Carlos, me mostraste sobre Antología del cuore stanco, que sería traducido como Antología del corazón cansado, de una investigadora italiana, Marini, que hace una investigación profunda, ¿no? En 21 clínicas de Italia, justamente sobre todas las metáforas que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca utilizan, los profesionales de la salud y los cuidadores. Y es interesantísimo porque de allí se pueden abrevar metáforas que para algunas personas pueden ser muy sanadoras o constructivas y, como dice Carlos, en otros casos hay personas que una metáfora le evoca representaciones o intuiciones que le hacen daño por cuestiones personales o por cuestiones sociales. Y así como ese, hay muchísimos estudios, ¿no? No solamente de las metáforas en la insuficiencia cardíaca, sobre cáncer hay estudios excelentes que, si están accesibles, es bueno que los profesionales de la salud tengan contacto con ese material, porque a veces es una herramienta imprescindible que ayuda a salir de un momento difícil, ¿no? Sobre todo para transmitir noticias duras a los pacientes. Hay muchas líneas de investigación que se están especializando en eso, porque te marca, como decíamos recién, la manera de llegar con la palabra a una persona, te puede marcar la decisión de seguir adelante o no con un tratamiento. Estos médicos que citaba yo recién están en la línea de la medicina psicolingüística. Y, por ejemplo, uno de ellos cuenta que le dio a un paciente un diagnóstico malo de cáncer, que le amputó la esperanza, como dice él, le mutiló la esperanza, y ese paciente salió y al poco tiempo se pegó un tiro, y después él reflexionó que hubiera podido encontrar otros caminos para no llegar a ese final, y que a lo mejor no era tan grave el pronóstico, y bueno, en base a eso y todas las experiencias que han tenido en ese hospital, se han narrado todas las experiencias que tienen que ver con la palabra en general, ¿no? Cómo a veces pueden amputar la esperanza, y eso es lo más duro que hay. Y cómo hacer, como yo planteé recién, para no amputar la esperanza sin sacrificar la verdad. Es difícil, es un dilema filosófico. ¿Quién quiere saber que se va a morir? ¿Quién no quiere saber que se va a morir? ¿A quién hay que consultarlo? La ley de salud dice que una persona puede elegir saber o no saber. Entonces es una responsabilidad inmensa la que tiene un equipo de salud para trabajar en eso. Pero yo creo que no hay otra alternativa que trabajar en equipos interdisciplinarios, así como lo están haciendo ustedes, con equipos de salud, con comunicación en salud, dando a conocer a las personas que se puede reducir la asimetría que hay en el poder que manifiesta el profesional de la salud. Es decir, siempre nos sentimos como hormiguitas, siempre vamos como al templo del saber, hablando en términos religiosos, o a la catedral del saber, y estamos esperando esa palabra que puede condenarnos o salvarnos. Entonces, creo que hay que trabajar de otra manera desde el punto de vista cultural, y que es lo que está haciendo la medicina narrativa, ¿no? Acercar a Joaquín, me las parece que personas. quería decir algo. Joaquín, querías decir algo. Sí, no, enganché en un momento esto, estaba buscando yo y me costaba encontrar, más que las muy conocidas, me acordaba como en cesación tabáquica se habla mucho de cómo explicar, decir, de qué manera, ¿no? Y pensaba todo el esfuerzo que hacen los estudiantes en los primeros años para aprender una terminología.
tienen que aprender y decirlo precisamente, ¿no? Con una asertividad semiológica de lo que representa, con la fisiopatología. Y nada, no aprendemos, por ejemplo, un set de metáforas posibles. Yo leí un montón de libros, no tengo tiempo, tengo que estudiar la parte biomédica para leer a Marini, ¿no? Y por ahí tendría que tener un repertorio de cosas posibles en mente, así como conozco un montón de palabrejas que hablan de la citología, de las organelas, del síntoma, etcétera, etcétera. Nada, como que esto es una herramienta que uno la puede improvisar y que salga una epifanía, pero también puede tener un bagaje y administrarlo desde ese lugar, ¿no? Bueno, nada, una de las ausencias curriculares, por ejemplo. Ese es otro tema, perdón, a debatir, no sé qué opinan ustedes. Si estas nuevas corrientes, por ejemplo, la medicina narrativa, tiene que tener un espacio curricular en las carreras de medicina, si tiene que ser una instancia de posgrado, si tiene que ser un cambio cultural que empiece desde los centros de salud hacia afuera, que irradie. Bueno, es un debate, ¿no? Hay algunos que piensan que sí, otros que no, pero yo estoy encontrando médicos o doctoras, por ejemplo, como me encontré hoy con mi doctora, que ya sabía lo que era la medicina narrativa, que ya conoce un médico que en Córdoba, el doctor Pressman, que está trabajando con ustedes. Entonces, siento que se va extendiendo. No sé si hay posibilidades de definir desde una política pública que se haga o se curricularice la medicina narrativa u otras instancias. Lo que yo siempre pregoné desde mi cátedra es que en algún lugar, en alguna instancia de la carrera de la medicina, tienen que tener psicología, análisis del discurso, todo lo que tenga que ver con el lenguaje, porque lo que es indiscutible, por lo menos para mi cosmovisión en este momento, es esa relación entre lenguaje, emociones, pensamiento y sistema inmunológico. Lo que no estaba comprobado hace algunas décadas, ahora ya está comprobado. Entonces se han acercado las ciencias humanas a las ciencias naturales y este es el momento óptimo para hacer trabajo interdisciplinario. Hoy en el Congreso de Salud decía, no recuerdo el nombre del periodista ingeniero que hablaba, que es imposible hablar de trabajos que no sean interdisciplinarios. Ya las disciplinas clausuradas no pueden seguir funcionando cuando estamos viendo un ser humano integral. Elizabeth nos dejó en el chat. Estar en conocimiento de esta teoría y de esta práctica contribuye a la profilaxis de quienes aún no están en el contexto equipo de salud paciente. Es fundamental acercar este saber a toda la ciudadanía. Gracias. Y Joaquín nos dice todo eso, porque es un cambio cultural, entonces tiene que aparecer desde muchos lados. Claro, esas son, yo creo que pueden gestionarse las dos instancias, ¿no? Tratar que llegue a ser una materia curricular y simultáneamente hacerlos desde distintos espacios, como de este o de cualquier otro espacio. Por eso esto de los talleres de medicina narrativa es una manera de expandir este conocimiento a través de acciones concretas, ¿no? Generar ese conocimiento directo en las instituciones. Por eso es una gran tarea la que se está haciendo con esa diplomatura. No sé si Joaquín querés hacer un comentario. Joaquín es el que dirige la Comisión de Educación Superior de la SAMEN sobre la Ah, inquietud que plantea Nelly, ¿no? De cómo se puede Sí, meter la narrativa en los espacios curriculares. sí, diría que co-coordino la comisión, ¿no? ¿No? O coordino, trato, veo. Estamos ahí tratando, es difícil. Pero lo que pasa es que uno se va asimilando a su comunidad de práctica. Entonces, siempre pensamos que lo,
Es muy difícil, pero lo más fácil es hacer una asignatura. Pero la verdad que no debería haber asignaturas de bioética o de narrativa. Tendría que permear, pero significaría eso, claro, que hubiera un montón de docentes capacitados para, en el contexto de cuando están dando su pedacito de la cosa, atravesar esto, ¿no? Circunstancialmente. Entonces, nada, es un cambio cultural. Entonces, mientras uno, perdón, no pueda, eh, lograr este cambio en el pool, ¿no? En el fondo común didáctico de todos los docentes o filosófico, bueno, empezaremos por una asignatura, pero no hay una estrategia mejor y es la oportunidad, lo que discutimos todo el tiempo. En un lado sucede de una manera, hay un menú de prevalencia de cosas que se logran, y bueno, y por ahí florecen y si no quedan en un medio lugar donde no terminan de generar un impacto en les graduades. Ahora, bueno, depende también de lo que escucha cada uno, del background con el que viene. Por eso, cualquier experiencia de este tipo es bienvenida, ¿no? Me parece que es así. Gracias. Jorge. Sí, Jorge. Sí, esto realmente me lleva a una reflexión interna, ¿no? Una internalización realmente, porque si uno parte de aquello de nada del humano nos es ajeno, digo, como médicos somos sujeto y objeto de lo que estamos hablando. O sea, en algún momento vamos a estar, si no hemos estado, del otro lado. Y nos van a decir o nos van a dar un diagnóstico. Entonces, digamos, ¿cómo estamos como para metabolizar, ya que estamos sintiendo la verbalización del diagnóstico que nos devuelven, ¿no? A nosotros, más allá del entrenamiento que uno tiene? Y a veces entiendo que no debe ser tan sencillo, justamente por esto, ¿no? Porque somos sujeto y objeto y seguramente vamos a estar alguna vez del otro lado y nos van a tener que decir, o vamos a tener que imaginar, y vamos a tener que intentar separar semánticamente algún mensaje que a lo mejor es lo que queremos, pero no es lo que esperamos, o es lo que esperamos, pero no es lo que imaginamos. Entonces, creo que es todo un ejercicio poder, digamos, hablar de esto, ¿no? Porque nos hace un poco más inmunes, y volvemos a las metáforas, ¿no? No se puede hablar sin metáfora. Bueno, a esto, ¿no? Al manejo del discurso, donde, bueno, sabemos que irremediablemente por la finitud, en algún momento, por alguna razón, el organismo también, y el médico también nos va a decir, ¿no? O no nos va a decir. Eso, nada más. Sí, Estaba perdón, la pensando, primera pregunta fue esa, pero no sé si se entendió. ¿Ustedes como pacientes han tenido esa experiencia de pacientes y cómo han vivido? Por supuesto que si hay una situación de paridad con el colega, nunca va a ser lo mismo que una persona que asiste a la consulta y siente la simetría. Sí, Pero de ahí, todas maneras es como decís, Jorge, en algún momento van a estar ahí. mira, sobre todo cuando vos tenés, lo digo por experiencia familiar también y mía en este caso también, cuando vos tenés un tema oncológico, aparentemente parece como que las estadísticas lo salvan todo, ¿no? O sea, vos estás en el 10% del 15% del 24% que aplica a que si la histología te dio de tal manera, entonces a veces, como Bernard Shaw decía, ¿no? Las estadísticas es una ciencia que dice que si mi vecino tiene 2 autos, yo tengo uno y él tiene uno. Y no tiene por qué ser así, ¿no? Vieron en el estudio de la Universidad de Yale de 2018, donde dijeron, es muy difícil hablar de normalidad, porque la normalidad es un tema estadístico. Si el 17% de la gente es zurda, o sea, utiliza no la mano derecha, y no es anormal por eso, pero sin embargo, estadísticamente está en un grupo minoritario donde aparentemente podría estar. Entonces, a veces las estadísticas, sobre todo en ciertas enfermedades donde hay un eje X y un eje Y, donde
dibujan el curso y donde la realidad se va mimetizando, ahí adentro a veces no es tan sencillo. A veces creo que hay unas enfermedades que, o algunos médicos que quizás excedemos un poco en el empleo de las estadísticas, ¿no? No sé, por lo menos es lo que me ha tocado vivir a mí, ¿no? Ser un X% de, ¿no? Ahí el Estaba Joaquín antes. Nelly, tengo una pregunta ahora, ¿no? Porque a menudo en la comunicación, ¿no? Uno da un mensaje y eso puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Y a menudo usamos ese espacio para que pueda, o sea, no es ponerle delante, este es tu diagnóstico, ¿no? La pregunta que yo hago es, ¿la metáfora es polisémica o no lo es? Porque ahí a veces le decimos, va a pasar esto, vamos a ir viendo, resolveremos alguna pregunta más. No, no, doctor, no lo que usted diga. Entonces está diciendo, no estoy en el momento de poder escuchar, ¿no? Y uno dice, bueno, si alguna vez querés, yo vuelvo mañana, volvemos a hablar. Uno quisiera que atravesara las etapas del duelo hasta poder tomar conciencia y bueno, y de alguna manera atravesar este momento no en la ignorancia, no, no sé si es lo, pero eso es una opinión de cada uno, digamos. Pero uno deja un espacio polisémico y a veces la metáfora permite que sea interpretado sin que lastime tanto. ¿Se entiende? Es una pregunta, Se porque entiende ayuda a perfecto. entender, Se pero entiende perfecto, es absolutamente polisémica. Es más, diría, como decía Coserio, la metáfora es el máximo representante, es la máxima representante de la polifuncionalidad del lenguaje. Tiene tal capacidad de disparar sentidos en distintas direcciones que debe ser uno de los elementos o recursos lingüísticos más que polisémico, diría, con tanta polifuncionalidad. Se puede interpretar de maneras muy disímiles, por eso siempre hablamos de metáfora en contexto. No se puede hablar de una metáfora en aislado. El contexto, la persona, la situación emocional, quien lo dice. Yo aquí me acabo de recordar una cita que tiene María Victoria, no sé si puede hablar porque no sé si está con cámara, pero ella tiene una cita frecuente de un poeta que dice, no sé si podés hablar, María Victoria, que la diferencia hay entre lo que uno dice, lo que el otro escucha, lo que quise decir, lo que el otro quiso escuchar. Es algo así, ¿no, María Victoria? Sí, es la cita de Wells, que dice, entre lo que intento decir, lo que pienso decir, lo que realmente digo, lo que el otro puede escuchar, lo que el otro entiende de lo que yo digo, hay por lo menos 10 posibilidades de malentendidos, pero él propone que lo intentemos igualmente. Así es. Nunca nos van a interpretar exactamente lo que quisimos decir en todas las dimensiones de nuestra intencionalidad. Es imposible, la comunicación uno a uno no existe. Siempre se nos escapan dimensiones que uno entendió, que no entendió, que le pareció, y si a eso agregamos el lenguaje verbal, se suma esa multiplicación de sentidos que puede tener la palabra. No sé si era esa la pregunta, Joaquín. no, estaba pensando ahí cuando fue, a medida que íbamos hablando, ¿no? En un momento, si la metáfora tenía también esta función de poder transmitir algo que permitiera a quien está recibiendo el mensaje tomarlo hasta donde puede en ese momento. También podría salir mal, porque por ahí lo interpreta de otra manera, más Sí, dramáticamente, ¿no? Uno dice, bueno, este es sí. un viaje con avatares, con vicisitudes, con Ujú, riesgos. Vamos a ver cómo lo transcurrimos. Uno no dice, este es un viaje que termina mal, ¿no? O sea, claro. ¿no? O esto es un viaje fácil. Esas son metáforas, no sé si no es tan más chiquito. Me pensaba si como estrategia a veces permite avanzar hasta donde
porque quien tiene que elegir cuánto quiere saber es ese paciente. Y uno Sí, puede tratar de ayudar a salir de la negación o salir del enojo, ¿no? Llegar a algo de esto. Bueno, por eso pensaba si la metáfora también era un instrumento para que, a ver, digo, es un instrumento para entender. Entendiendo entender como lo que puede ser entendido por uno en un momento. sí, claro que es así. Y si no lo puede hacer la metáfora, el lenguaje literal menos lo va a poder hacer, porque la riqueza de sentidos que te da el lenguaje metafórico no se alcanza con el lenguaje literal. Es más, eh, la metáfora tiene un poder argumentativo, ¿no? Como ya lo dijeron Perelman y los grandes integrantes de la nueva retórica, que si nosotros nos diéramos cuenta el poder que tiene una metáfora, porque estás argumentando, y volvemos a lo que decía Aristóteles, con la metáfora vos podés dar opinión, tratar de convencer y movilizar las emociones, o sea, el patos y el logos griego están permanentemente movilizándose cuando utilizamos el lenguaje metafórico, porque el impacto cognitivo que tiene la metáfora no es el mismo que tiene el lenguaje literal. No quiere decir esto que sea mejor uno que otro, es simplemente la funcionalidad que cada uno tiene. Yo quería hacer un comentario Claro, sobre sí. lo que planteó Jorge antes. La verdad es que es muy interesante el tema de los porcentajes y las estadísticas, porque es muy distinto cómo lo vemos los médicos de cómo lo ve el paciente, obviamente. Entonces, por ahí es interesante que cuando uno dialoga con los pacientes entiendan cómo los médicos construyen su pensamiento científico. En el sentido de, el paciente te pregunta, yo tengo este problema. Bien, ¿de dónde sé yo lo que él tiene que hacer o lo que yo le voy a recomendar? ¿De dónde sale mi conocimiento? ¿Cómo sé yo si él tiene que, le digo, usted se tiene que operar del corazón? ¿Por qué sé yo que él se tiene que operar del corazón y no que no se tiene que operar del corazón? La verdad es que la medicina en los últimos 50 años evolucionó a un concepto de lo que se llama medicina de poblaciones. Desde la década del 80 todo el pensamiento científico riguroso en medicina es comparativo. Es decir, yo tomo 100 personas que tienen este cáncer, a 50 le doy A y a 50 le doy B, y me doy cuenta que B es mejor que A. Tampoco es en el 100%, pero en la mayoría es mejor que A. Entonces decimos, mira, nosotros sabemos que A es mejor que B. Ahora, ¿eso es seguro? ¿Es 100%? ¿Es 93%? Y bueno, no tenemos otra forma que utilizar porcentajes, pero puede ser que la persona que lo que decía recién Jorge me pareció muy interesante, que la persona que escucha esos porcentajes diga, bueno, la verdad que este médico no sabe, porque esto es incierto, uno quiere tener certidumbre, me va a ir bien, me va a ir mal, voy a salir, no voy a salir, bien, no le podemos dar esa garantía ni esa seguridad. Entonces, en general, uno dice, esto tiene mucho riesgo, tiene muy poquito riesgo, ¿bien? Y tiende a ese tipo de cosas, pero estamos lamentablemente no hay. Hoy en día se está pensando en lo que se llama medicina de precisión, es decir, tratar de ir a afinar muy cada cosita para decir, bueno, a usted le vamos a hacer este tratamiento porque usted es así, tenemos toda la genética y toda la genómica y toda la metabolómica y toda la proteína. Bueno, eso por el momento no existe, no creo que vaya a existir nunca. Bien, ¿por qué? Porque estamos en un contexto de incertidumbre y ese concepto de incertidumbre los que hacemos medicina científica lo acotamos con estadísticas, no tenemos más remedio, no tenemos otra forma de transmitir un pronóstico o una indicación terapéutica que, que no afirmarse en eso, pero esa cultura debe ser transmitida a los pacientes. Es decir, cuando uno va transmitiendo cómo uno sabe eso. Un paciente me dice, doctor, el otro día un primo mío me dice, Carlos, mira, estoy leyendo el Talmud, no sé por qué está leyendo eso, y me dice, acá en el Talmud dice que las semillas de no sé qué cosa rara era buena para la insuficiencia cardíaca. Me dice, vale, bueno, uno no buscaría bibliografía en el Talmud para la insuficiencia cardíaca, tanto que la insuficiencia cardíaca se debe haber inventado en el siglo XIX, no creo que en esa época hubieran sabido eso. Bien, entonces, ¿dónde saco yo mi fuente? Bueno, mi fuente, digo, bueno, se hicieron estudios, dice, ¿es bueno el maní para el corazón?
Yo qué sé, no hay ningún estudio sobre eso. Bien. Entonces, la gente pregunta, uno tiene que contestar de dónde sale el conocimiento que uno tiene. Y el conocimiento que uno tiene experiencia, todo lo que fuera, pero la verdad es que uno se basa en lo que llamamos evidencia científica, las pruebas científicas, y las pruebas científicas se hacen en poblaciones, no se hacen en personas. Eh, Lamentablemente nuestro diseño, digamos, de conocimiento es ese, y no hay otro. El que pretenda Seguro. otro no lo va a tener. Sí, Y Jorge. Carlos, ahí yo sumo algo que creo que es interesante también, ¿no? Que tiene que ver con esto. Vos llegás a estos resultados, llegás a ofrecer a partir en líneas generales de un estudio clínico, vamos a llamarlo así. Vamos a sentarnos en la vereda de el paciente que no es un especialista en esto. Entonces, durante muchos años, en el lenguaje de la investigación clínica se manejó sentémonos del otro lado, ¿no? En un estudio clínico comparativo a doble ciego, como si nadie puede ver nada de nada. Ahora estamos en la eclosión de los estudios del mundo real, la evidencia del mundo real. Entonces, metafóricamente, ¿qué quiere decir un doble ciego versus un mundo real para quien no entiende nada? Quiero decir, digamos, lo sólido que puede ser el resultado. Los que somos médicos entendemos un poco que el mundo real es cuando se adapta a grandes grupos, y etcétera, etcétera. Pero quiero decir que para el que no está interiorizado, el mundo real siempre fue real el mundo, ¿no? Pero parece como que ahora la verdad científica requiere validarse en el mundo real, cosa que antes aparentemente no, ¿no? Pero bueno, digamos, digo esto desde el vértice Yo claro que cuando yo le del explico a los paciente. pacientes no utilizo la terminología tan perfecta como el doble ciego o ensayo del mundo real, ni me gustaría entrar en ese tipo de discusión, pero simplemente es para saber de dónde uno sale, de dónde uno sabe las cosas. Digamos, yo creo que hubo un aprendizaje cultural muy fuerte durante la pandemia. ¿Por qué? Porque todos los días salía uno que decía, este tratamiento lo están probando en Holanda y curaron el 94%, otro salía con las nebulizaciones de ibuprofeno, otro salía con... Bueno, y a los 15, 20 días se morían todas porque realmente no había ningún fundamento. Y se hicieron, creo que 350 drogas se probaron diferentes, y después terminó una sola, tuvo beneficio levemente, que fue el cortisol, y después gracias a los laboratorios salió el tema de la vacuna, ¿no es cierto? Y ahí tuvimos un impacto. ¿Y cómo se supo que la vacuna? Bueno, se hicieron estudios controlados. Fue la única forma. Es decir, creo que hubo un aprendizaje cultural también que nos ayuda a los médicos que tenemos un base en evidencia para argumentar eso, pero el tema de cómo transmitirlo en el consultorio, cómo transmitir de dónde sale la fuerza de la ciencia que tenemos, es un tema culturalmente muy relevante. Daniel, ¿vos levantaste la mano? Sí, se escucha. Sí, muy Sí, interesante. Estoy muy nutrido por lo de la doctora Nelly. Me encantó. Estaba pensando en cómo soy yo en el consultorio después de tantos años y qué tanto vale la palabra. A veces viene un paciente y dice, porque usted me dijo, hace 10 años me dijo esto y se lo acuerdan ujú. perfectamente. Pero entonces la metáfora en mí funciona primero como la ironía, después viene la metáfora, después viene la ironía, y después, si no encuentro el cauce, viene el chiste. Y ahí uno establece una empatía perfecta. Por ejemplo, cuando están hablando del pronóstico, uno no puede decirle la probabilidad de sobrevivir es tanto. Le digo, escúcheme, usted quédese tranquilo, haga lo que yo le digo, tome la medicación, cuídese, no haga esto, haga lo otro, haga aquello, pero cuando cruce la calle mire para los dos lados. Y el paciente ahí se queda. No necesita más información. La gente viene muy informada, viene muy chat GPT, viene exigiendo y a veces se usa la ironía y la metáfora para frenar un poco la retórica y la agresión que uno puede hacer sobre el paciente. Por ejemplo, alguien puso el ejemplo de la sensación tabáquica. Viene un paciente que dice, yo vengo a hacerme un chequeo, quiero chequearme, quiero saber el colesterol. Y tú le preguntas, ¿usted fuma? Sí, sí, fumo un atado por día. ¿Para qué quiere chequearse si fue? Deje de fumar y va a estar mejor. Entonces ahí uno se pone agresivo. Entonces dice, bueno, pero nunca me pasó nada. Y bueno, esto es como que usted se tiró del piso 50. El loco que se tiró del piso 50. Cuando iba por el 25, dice, hasta ahora vamos bien. Entonces, Sí. quería la pregunta, Nelly, es, ¿cómo ves
cuando hay un espacio para el chiste dentro de la metáfora. Digamos que casi todos los chistes tienen una base metafórica, porque los chistes en general se basan en la comparación de dos realidades que aparentemente son opuestas y termina sintetizándolo en uno. O sea que el chiste, la ironía, el sarcasmo, todos esos son tipos de lenguaje no literal y son también muy productivos. Por supuesto que el chiste ayuda muchísimo. Distender ese cubo de hielo que puede llegar a ser un consultorio, desde el punto de vista emocional, lo digo, por lo menos desde el punto de vista del paciente, generalmente puede llegar a ser un cubo de hielo y romper eso con un chiste, siempre que el chiste, por supuesto, No no ofenda. dañe, no ofenda, Hay pero que tener cierta es confianza. fundamental. Un ejemplo de chiste frente, por ejemplo, pacientes que, viste que hay mucha gente que tiene temor a tomar estatinas, ¿no? Es Yo terrible le dice, tomar. mire, tiene que tomar esta estatina, pues, pero doctor, ¿qué me va a pasar? Mire, le digo, va a vivir tantos, pero tantos años que le va a pasar de todo tomando estatinas. Está buenísimo. El Entonces, Es un chiste, tema muy claro. actual ese. Sí, bueno, sí, el chiste rompe ese bloqueo emocional que uno tiene y es uno de los mejores elementos también para reducir la simetría entre profesional y persona que consulta, por supuesto que sí. Y la ironía es más de cuidado, porque la ironía puede llevar oculto otro sentido, ¿no? Depende de cómo se maneje. Bueno, creo que ya estamos en horario. Sí, Se nos extendió incluso por lo sí. interesante de la charla y nos quedamos acá igual todos, estamos todos muy prendidos acá. Bueno, muchas gracias, Nelly, muchas gracias por todo, la verdad fue hermoso, muchas gracias por los intercambios a cada uno de ustedes y agradecerles y los esperamos el mes que viene con otro tema seguramente a todos por acá. Bueno, Laura Lorenzo te dice, Nelly, muchas gracias, muy interesante y Muchas María Paz gracias. también. Así que muchas gracias a Muchísimas todos. gracias. recuerden que todos los Ateneos nuestros quedan grabados y después se suben a la página de nuestro canal de YouTube. Gracias, que estén bien. Gracias, muchas Buenas gracias. Gracias, chao, noches. chao. Gracias, Buenas buenas noches. noches, buenas noches.